Bienvenidos amigos de Caravana del Mecánico al Día Online. Nuevamente los saluda su servidor Guillermo Tovar y Efraín. Así es, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es acerca de los gatos hidráulicos, tanto de botella como de patín. Es una herramienta básica en cualquier taller mecánico, inclusive en algunos segmentos de la industria, para alguna maquinaria, utilizan mucho el gato de tipo botella. E incluso hasta en la construcción. Entonces pues es un tema bastante amplio y pues vamos a comenzar para ver los componentes que integran un gato, cuáles son las recomendaciones de uso y sobre todo el tipo de lubricante o aceite que es el que deben utilizar. De este lado, ¿qué tenemos, mi estimado Efra? Tenemos un GP2, es un gato de patín Tamer. Ajá. Cuenta con su estructura principal, su brazo de levante, su silleta. Tiene su sistema de bombeo hidráulico, su tapón de escape. Así es, normalmente llave de liberación. Y su sistema de precarga. Cuenta también con llantas movibles y llantas fijas. Este gato alcanza su mayor altura con 32 bombeos. Así es, muchos clientes cuando piden refacciones a veces dicen, oye, yo quiero las llantas. Pero dicen, yo quiero las llantas del frente o yo quiero las llantas de atrás. Entonces depende en qué ángulo estemos viendo el gato, pero para eso es muy fácil ubicarlo. Las fijas obviamente giran, pero solo en un sentido, y las giratorias o llantas locas, como normalmente se le conoce, giran 360 grados. Así es muy fácil que las identifiquen. Quiero las giratorias o quiero las fijas como una refacción. Ya que les platico los componentes que integran normalmente un gato, vamos a ver cuál es la manera correcta de revisar el nivel de aceite. Ok, pues primero botamos esta tapita. Es muy simple. Lo único que tenemos que hacer, como tal, levantamos y pues simplemente movemos un poco nuestro botón de ombligo. Ese, tal cual, si está muy duro, nada más le metemos tantito un desarmador plano y lo extraemos o lo dejamos. Así es, podemos ver el nivel. Lo vamos a ver muy fácil en el gato botella. Pero ahorita vamos a platicar, por ejemplo, va a haber gatos en los que para quitar esta tapa tengamos que desmontar un par de tornillos. Y el tapón ombligo, que normalmente es un tapón de goma, puede venir como este modelo o puede venir como un tornillo. Un tornillo tal cual, roscado, con entrada para desarmador Phillips o de cruz. Ese va a ser el tapón que cubra la entrada de nuestra unidad hidráulica. Vamos a realizar primero una purga, que es sacar el excedente de aire de nuestra unidad hidráulica. Efra, ¿nos apoyas, por favor? Para eso necesitamos, en principio, cerrar la llave de liberación. Vamos a girar un poco el gato para mostrarles de frente a nuestros amigos mecánicos para que identifiquen cuál es el sistema de bombeo y cuál es la llave de liberación. Muy importante, en estos modelos de gatos de 2 toneladas promedio, normalmente vamos a encontrar un tapón de color rojo que dice Do Not Adjust o no ajustar. Es muy importante no quitar esos tapones, no mover ningún tipo de tornillo que viene ahí, porque lo que vamos a cambiar es la capacidad de levante del gato en cuestión de peso, en cuestión de toneladas. Recordemos que no porque yo sobreajuste este tornillo, mi gato va a tener mayor capacidad. La capacidad la da la estructura como tal. Esta estructura está pensada justo para 2 toneladas y con un margen de seguridad, pero ya vienen precalibrados de origen para que levanten sus 2 toneladas. Entonces no vamos a exceder esa capacidad por temas de seguridad, puesto que la estructura del gato es la que define la capacidad de levante de un equipo y en adición la unidad hidráulica. Pero hablando de gatos de patín, muy importante, identifiquen esos tapones rojos y no los vayan a mover. Independientemente de eso, pueden manipular o mover, mejor dicho, el sistema de bombeo, la llave de liberación sin mayor complicación, sin mayor riesgo, para no dañar precisamente algún componente del gato. Ya que identificamos cuál es la llave de liberación y la manija de bombeo, ahora sí vamos a asegurarnos de que la llave esté en posición de cerrado. ¿Qué es posición cerrado? La voy a girar, si quieres acomoda lo que te quede más práctico para que puedas hacer el movimiento de Fran. La llave la vamos a girar en sentido hacia la derecha o en sentido horario, como si estuviéramos tal cual apretando un tornillo convencional. Una vez que llegue a su tope la apretamos de manera convencional y vamos a generar bombeo.
hasta que el brazo llegue a su máxima altura. Si el brazo no está subiendo aún con la llave cerrada, hay otro procedimiento, pero vamos a empezar por el básico, que es llave cerrada. Hacemos la acción en el sistema de bombeo y el brazo de levante tiene que subir hasta su máxima capacidad de levante. ¿Cómo sé cuando ya llegó a su máximo? Bueno, en la ficha técnica les va a especificar cuántos centímetros es lo que levanta el gato. Si yo los mido, puedo asegurarme de que ya llegó a su máxima altura. O bien, si ahorita Efra me ayuda con bombeos lentos, vamos a ver un pequeño movimiento en el brazo. Por favor, Efra, bombea de manera lenta. Y aquí vemos que sube y baja un poco. Eso quiere decir que ya llegó a su máxima elevación y eso es por un tema de seguridad. Este pequeño movimiento que se genera aquí, más sin embargo, ya no baja el brazo, mientras la llave de liberación está en la posición cerrada. Una vez con el brazo arriba, vamos a quitar o a mover el tapón ombligo con ayuda de un destornillador. Ese tapón ombligo es el que vamos a mover. ¿Por qué lo movemos? Para permitir que el aire, en este caso, pueda entrar a nuestra unidad hidráulica. Sí, así es entrar. Sé que, como les dije, la purga es sacar el excedente de aire, pero sin embargo necesita cierta cantidad en el interior para que las balas o balines de acero siempre estén asentadas hacia su parte más baja. Ya que hicimos este movimiento, vamos a abrir la llave de liberación, sentido antihorario o giro hacia la izquierda. Un par de vueltas, no es necesario darle más para permitir que el brazo vuelva a regresar a su posición más de altura mínima. Y una vez que haya bajado, volvemos a abrir o a quitar el tapón ombligo. E inclusive se puede llegar a escuchar cómo sale el excedente de cantidad de aire. Es muy similar a cuando abrimos una lata de refresco. Y en ese momento ya quedó purgado nuestro gato. ¿Para qué se hace esto? Normalmente los gatos, sobre todo cuando los compramos o cuando los transportamos, se agitan. Entonces cierta cantidad de burbujas de aire se quedan dentro del aceite, dentro del volumen del aceite. Entonces tenemos que ayudarlo a que esas burbujas salgan del cuerpo del aceite y se vayan hacia la parte superior de las botellas. En el caso del gato de patín, pues es un gato que va así. Se va hacia la parte superior. Cuando abrimos el tapón, permitimos que salga el excedente de aire y solamente quede el aceite, que es lo que nosotros buscamos, que cada que realizamos un bombeo, succionemos e inyectemos aceite libre de aire, porque si no el aire puede provocar que el gato no suba. Ese es el modo tradicional. Si su gato no sube, esta vez con el sistema con la llave de liberación abierta, y les digo no más de 2 vueltas, porque aunque yo le dé 4, 5, 6 vueltas, las cavidades o los pasajes de aceite internos están de un tamaño dado. Es decir, no porque yo le dé muchas vueltas a la llave de liberación voy a hacer más grandes esos espacios. La cantidad de aceite que puede pasar por ahí ya está establecida, no importa si le aflojo 2, 3 o 4 vueltas. El riesgo está en que si le doy demasiadas vueltas a la llave de liberación, con el peso que va a tener aplicado el gato, corro el riesgo de que salga volando esa llave. Lo más típico es encontrar la llave y volverla a colocar, pero internamente llevan una bala o un balín de acero. Si yo no le vuelvo a colocar ese balín, aunque vuelva a meter la llave, mi equipo no va a funcionar porque es como si yo no cerrara la llave. Y para que un gato levante, necesitamos que esa llave o esa válvula esté cerrada. En este caso lo tenemos con 2 vueltas abierta o abierta 2 vueltas y vamos a generar bombeo. Bombeo lento, porque es el mismo efecto que tenemos en una jeringa. Si yo succiono con una jeringa líquido muy rápido, voy a generar burbujas. Si lo succiono de manera más lenta, voy a generar una mínima cantidad de burbujas y lo que buscamos ahorita es que únicamente recircule el aceite. Con la llave abierta va a haber equipos en los que tienda a subir y bajar un poco el brazo, pero no va a levantar, solamente se va a quedar en esa posición mientras realizamos 14 o 15 bombeos. Estos 14 o 15 bombeos, como les comento, es para que recircule el aceite dentro de la unidad hidráulica o comúnmente se le conoce como botella y va a permitir que el aire suba y el aceite se quede abajo, que es lo que estamos buscando. Para cuando movamos el tapón, salga el excedente de aire. Ahí podemos mover el tapón, Efra. Muy bien. Cerramos la llave de liberación. Aplicamos bombeo hasta que suba el brazo.
Puedes hacerlo con tu mano, ahorita no tenemos carga, entonces es más rápido. Un punto muy importante que tenemos que observar es que conforme nosotros realizamos el bombeo, el brazo debe de subir, es decir, va bajando la manija de bombeo, tiene que ir subiendo el brazo. Si yo tengo demasiado juego en la manija, tengo ahí algún problema, seguramente exceso de aire. Ya que subió al máximo, volvemos a abrir el tapón ombligo. Bajamos el brazo abriendo la llave de liberación un par de vueltas. Sentido antihorario, recordemos hacia la izquierda, ya que baja hasta su punto mínimo, de altura mínima. Volvemos a abrir el tapón. Y en ese punto estaría purgado. Ha pasado que en ocasiones compramos un equipo, lo llevamos a nuestro taller y el gato no sube. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué posición lo tenían almacenado, si se agitó demasiado en la cajuela, si formó burbujas. Por eso es que se lleva a cabo este procedimiento que se conoce como purga, que es sacar el excedente de aire dentro de la unidad hidráulica o la botella del gato patín. Es muy importante conocerlo. Cada que lo tendría que llevar a cabo, como les comenté, si el gato no quiere subir, si el sistema de bombeo tiene demasiado juego y no sube el brazo, es importante llevar a cabo la purga. Si el sistema de bombeo tiene juego, también puede ser falta de aceite. Platícanos, Efra, en tu experiencia en las caravanas del mecánico, seguramente has visto o has tenido contacto con muchos mecánicos. ¿Con qué es lo que normalmente lo rellenan? Pues básicamente el que les recomendamos siempre es el de nuestra marca, el GH2000. Michels GH2000 es el aceite que pueden encontrar en todos nuestros distribuidores, nuestras tiendas TAMS. Va a ser un aceite de tipo hidráulico con la viscosidad adecuada para los equipos como tal. Comercialmente, si no tienes una tienda cercana, puedes buscar aceite de tipo hidráulico. Ojo, no debe de ser de transmisión automática, no debe ser de dirección hidráulica, conocido como ATF. No importa si es de Exrom, si es Mercom. Ese tipo de aceites tiene aditivos, tiene ciertas sustancias que no necesitamos, ya que nuestros equipos no trabajan a temperatura elevada. Lo único que necesitamos es un buen punto de anilina y un excelente nivel de antiespumante. Pero ciertos aditivos no los vamos a ocupar porque fuera de ayudarnos van a hacer que se peguen las balas de manera interna. Entonces, hay equipos nuevos a los que los clientes cuando los compran no sube porque les falta la purga y lo primero que hacen es agregarle aceite. Dicen, les falta aceite y le ponen aceite para transmisión automática. El aceite para transmisión automática en equipos nuevos, les hablo de un día de uso, hace que se peguen los componentes internos y ya no sube el gato o ya no baja. Hay casos en que, por ejemplo, llega el brazo hasta arriba y encabramos la llave de liberación y el brazo no baja. Hay probadores en los centros de servicio en los cuales inclusive se les puede agregar carga. Este es un gato de 2 toneladas, les podemos agregar las 2 toneladas y aún así no baja. De esa manera es el nivel que se quedan a adherir a las válvulas. La única manera es desarmar por completo el gato, sacar ese aceite, limpiar todos los componentes internos, poner nuevos empaques y agregar el aceite del tipo correcto. En ese momento comienzan otra vez a funcionar. Pero así de importante es utilizar el aceite adecuado, con la viscosidad correcta. Como les comenté, tipo hidráulico, SAE 10, ISO 68 o ISO 32. Esas son las viscosidades comerciales con las que ustedes lo pueden encontrar. Si no tienen a la mano el Michels GH2000, busquen este tipo de aceites hidráulicos con las viscosidades que les acabo de mencionar. Son aceites con los cuales va a poder trabajar su gato de patín o su gato de botella de la manera adecuada para que puedan subir y bajar a una velocidad correcta y sobre todo que no vayan a tener problemas con las balas de acero o degradación en los empaques. ¿Por qué digo degradación? Hay un mito que existe en nuestro país que los gatos usan líquido de frenos. El líquido de frenos es el peor líquido que les podemos agregar, porque en efecto, yo le agrego líquido de frenos y al ser un sistema hidráulico,
El líquido no se comprime, el gato efectivamente va a levantar. El problema es de que voy a empezar a generar una degradación en los empaques de manera muy prematura. Y si, por ejemplo, un gato de botella me puede durar 10 años dándole su mantenimiento, utilizando el líquido de frenos puedo hacer que falle en 3 meses. Entonces es muy importante que no usemos líquido de frenos, que utilicemos aceite hidráulico con las viscosidades SAE 10, ISO 68 o ISO 32. No usemos para nada ATF ni tampoco aceite para motor. Hemos visto casos en los que inclusive le ponen mezclas de aceite quemado, entonces se genera un conflicto interno en las unidades hidráulicas, pues que se tapan conductos, se degradan los empaques y termina por dejar de funcionar el equipo. Entonces a veces por ahorrarnos unos pesos en un aceite adecuado tenemos que pagar un mantenimiento mayor. Muy bien, ya conocimos los componentes de un gato de patín, que son sumamente similares. De hecho, el gato de botella, que aquí les estamos mostrando un modelo GH20 Michels, hecho 100% en México. Desde hace 60 años nuestra marca tiene presencia en el mercado automotriz, ahora de forma internacional. Tenemos orgullosamente este producto hecho en México por manos mexicanas, 60 años ya. Es la base de los gatos hidráulicos. El gato de botella, su funcionamiento y operación es la base, por ejemplo, de un gato de patín. Tienen un sistema muy parecido, pero está en posición horizontal. Adicionado a un chasis o una estructura con ruedas, un sistema de bombeo diferente, pero internamente traen los componentes muy similares. Vamos a desarmar este equipo para ver qué componentes integran internamente un gato y así podamos entender perfectamente el gato de patín de bombeo sencillo, el gato de botella, en este caso tradicional, que encontraremos en muchas de las llanteras de México, los camiones, por ejemplo, de origen, el equipo original es equipo Michels, traen su gato de botella, porque por ejemplo un gato de patín no te va a ayudar a levantar un camión que traiga carga. Eso te va a ayudar un gato de botella que puede llegar de entre 20 hasta 50 toneladas, e inclusive en Michels tenemos el modelo de 100 toneladas, ¿no? Tenemos una gran variedad de productos que pueden checar en nuestra página michels.com.mx, pero pues vamos a platicarle. Componentes externos, ¿qué integra un gato? En principio, la base. La base es un punto muy importante porque de aquí nos viene también la resistencia o la capacidad de levante. El sistema de bombeo, aquí se puede apreciar un poco más que en el modelo de patín. Tenemos la manija, el hexágono, que en sí es un cilindro donde corre un pistón. El tirante trae un remache que lo sujeta a la base. La llave de liberación. La tuerca de amarre o la tuerca superior. Este tubo externo se conoce como tubo cámara. Y por supuesto el pistón de levante, que en este modelo de 20 toneladas es una barra sólida de acero. En los modelos más pequeños que arrancamos en 1.5 toneladas traen un tornillo de ajuste para ayudarlo a levantar de manera más rápida. Pero como aquí ya tenemos una capacidad de carga bastante considerable, ya vienen con barra sólida desde origen. Adicional, cuenta con una palanca. Esta palanca se ensambla. Vienen en esta manera para que puedan venir en la misma caja. Es muy fácil volverla a colocar y volverla a utilizar. Es muy sencillo de usar. Vamos a quitar la tuerca superior. Obviamente este equipo ya lo teníamos pensado para esta plática con nuestros amigos de la Caravana del Mecánico. Recordarles que todas las refacciones de los gatos de botella, al ser hechos en México al 100%, están disponibles en los centros de servicio. El kit de empaques, el aceite como tal, o cualquier componente que necesiten para los gatos, los tenemos en existencia. Quitamos la tuerca. Internamente traen un O-ring que se le conoce como rascador o limpiador, para que cada que salga el pistón, el excedente de aceite se quede dentro del gato. Tenemos un empaque que va a ayudarnos a hacer un sello entre la tuerca y la botella, o el tubo cámara. Y tenemos un pequeño barreno aquí. Ese barreno es para que el aceite que suba por el pistón pueda regresar hacia la cámara. Vamos a desmontar la cámara. No antes sin mencionar que el tapón ombligo está aquí.
Este es un barreno, un orificio que no se hizo de manera arbitraria. La altura que hay de la base a donde está nuestro tapón ombligo es la cantidad de aceite necesaria para que el equipo opere a la perfección. ¿Qué quiere decir? Que si yo quito el tapón, como ven, lo quité con pinzas, no lo quité con desarmador ni con pinzas de corte. Puedo usar pinzas de tipo chofer o pinzas de punta. Lo sujeto por la cabeza y puedo tirar de él. De esta manera lo saco completo sin riesgo de que se vaya a degollar y se vaya a quedar la mitad dentro del gato. Si yo rompo un tapón, lo más fácil es reemplazarlo por uno nuevo, pero el que se quedó dentro se va a empezar a degradar y va a llegar a un punto en el que tape algún conducto. Entonces es importante el saber cómo se quita un tapón ombligo. Posteriormente, si yo inclino el equipo un poco, aquí tendría que salir el aceite que me indica que está a nivel. Lo ponemos de lado. Este es el ángulo de inclinación aproximado que debe de tener para que salga el aceite. Si yo lo reclino más, quiere decir que le falta aceite. Quitamos la botella o el tubo cámara e internamente podemos ver el tubo camisa, que es un cilindro, la barra de acero o el pistón de levante, los cuales los vamos a desensamblar. Aquí, como les platiqué, ya venía sin torque para poder desensamblarlo y que lo podamos mostrar. Quito el cilindro y tenemos acceso al pistón o la barra sólida de acero. La cantidad necesaria que se encuentra fuera de este espacio o que abarca este tubo de aceite es exactamente la misma cantidad de aceite que yo necesito para llenar el volumen de este cilindro. Es decir, cuando yo inyecto, hago este movimiento, tomo aceite de la parte externa y lo inyecto a la parte interna de la base. Eso va a hacer que comience a levantar el pistón dentro del cilindro y este volumen que está aquí es el volumen de aceite que ocupa el gato. La cantidad viene especificada en nuestros manuales en mililitros para que sepan exactamente cuánto aceite debe de llevar su gato, pero si no, la prueba más práctica es como se las acabo de comentar, haciendo el movimiento vertical, pero este es el volumen de aceite que lleva un gato. Posteriormente, los tubos camisa o cilindros traen un maquinado en la parte superior. Son 3 ranuras que se hacen en nuestra fábrica por tema de seguridad. ¿Para qué me sirven esas ranuras? Cuando el aceite está empujando el pistón, que tiene un empaque especial, se conoce como polipack, tiene un labio que cuando llega a la presión se expande y forma un sello de gran hermeticidad dentro del cilindro, comienza a subir. Al momento del que llega a estas líneas o estas rayas, el aceite empieza a derramarse hacia el exterior del tubo, que estaría contenido dentro de su tubo cámara. Y entonces el gato hace este efecto de que sube y baja, pero ya no baja más. Al momento de subir y bajar es cuando está saliendo el excedente de aceite para evitar que el pistón salga de nuestro gato. Es el primer punto de seguridad. Estas ranuras es muy importante que las traiga de origen y sobre todo cuando nosotros los armamos, estas siempre van hacia arriba. El segundo punto de seguridad para evitar que salga el pistón, pues justamente es la tuerca de acero que trae un espacio para sujetar la parte de abajo del pistón. Si yo quisiera pasar el pistón, no pasa. El pistón no puede salir, la tuerca lo retiene. Entonces tenemos 2 medidas de seguridad dentro de nuestros gatos. Es muy importante conocer los componentes porque muchas veces al comprar un gato nos vamos únicamente por precio y no consideramos temas de seguridad. El calibre de la base es muy importante y que siempre esté plana. Una base es plana. Si yo la pongo en una superficie y el gato se mueve, esa base ya está cóncava. Entonces quiere decir que ese gato se excedió en su capacidad de carga y la base cedió, se volvió cóncava. Este tubo es el segundo elemento que nos da la resistencia a la capacidad de carga. El acero con el que está construido, la aleación en la que está fabricado, nos da una excelente capacidad. Aquí es un modelo de 20 toneladas. La norma oficial mexicana nos dice que debe tener un 20% más de capacidad. Nosotros siempre vamos a recomendar usar la capacidad máxima que viene especificada en la etiqueta. No porque tenga un margen de seguridad le vamos a meter
24 toneladas o 28. Este tubo, si excedemos esa capacidad, puede correr el riesgo que se expanda y el equipo va a dejar de funcionar. Entonces, como les comenté, primera medida de seguridad, las ranuras, segunda, el tipo de la tuerca, la capacidad del tubo y posteriormente este tubo cámara o la botella. Al tener este diseño o este troquelado, como tal, resiste hasta 10 toneladas de compresión. Entonces, eso nos da una estructura en el gato con la base, con el tubo y la tuerca, nos da una estructura perfecta para que el gato resista. Por eso es que tienen ese margen de seguridad. El diseño mexicano, el tipo de acero que se utiliza y la forma del gato son de gran resistencia. Entonces, la recomendación simple y sencillamente no excedan la capacidad del gato para evitar un daño interno, porque muchas veces por fuera se ven bien, oye, no sube, sí, el problema es que excedimos la capacidad. Otro punto muy importante a considerar es la distribución de la carga. ¿A qué me refiero con la distribución de la carga? La cabeza del pistón tiene un área bastante grande, obviamente mientras más pequeño el gato va a ser más pequeño el pistón, pero siempre nos tenemos que asegurar que donde nosotros lo vamos a calzar quede perfectamente centrado a la carga. Si yo solamente lo pongo aquí, pues en efecto el gato va a hacer su función de comenzar a elevar y a levantar la carga. El problema es de que solo la estoy aplicando en un punto. Entonces, si nosotros lo vemos de esta forma y está en su posición de altura máxima, si yo solo tengo carga en un punto, voy a provocar este movimiento. Al provocar este movimiento, que aquí lo estoy exagerando, pero internamente, ¿qué va a ocurrir cuando baje el gato? El pistón no va a bajar en posición perfectamente vertical y va a empezar a rayar una de las paredes del cilindro. Puede ser desde un daño mínimo hasta un daño en el que el gato ya definitivamente no suba o se quede trabado a cierta altura e inclusive ya no suba ni baje el pistón. Entonces, si yo no distribuyo bien la carga en la cabeza del pistón, voy a dañar mi gato y puede ser que haga un daño interno solo en una sección del equipo. ¿Y qué quiere decir? Oiga, hasta arriba sí aguanta, pero en medio no. Sí, porque en medio fue donde quedó el daño y entonces el gato se baja, llega a cierta altura, mantiene su carga. Si lo levanto más, ahí mantiene su carga, pero en medio no está trabajando. Entonces, son riesgos que corremos si no utilizamos los equipos de manera correcta. Aunque dices, oye, meto el gato, aprieto la llave de liberación y sube así de fácil, sí. Pero hay que tener en cuenta el cómo los calzamos, el cómo ponemos la distribución de la carga en el pistón y que la base siempre quede en una superficie donde quede apoyada para que no vayamos a generar algún daño. Vamos a seguir platicando de los componentes internos del gato. Efra, por favor. Tenemos el sistema de bombeo. El sistema de bombeo, que es un sistema de bombeo diseño mexicano, diseño Michels, viene con su palanca con un largo específico. Si yo por comodidad no uso esta palanca y meto un tubo de mayor longitud, ¿qué va a pasar? Torque es fuerza por distancia. Entonces mi brazo siempre va a tener la misma fuerza. Pero sin embargo, al aumentar la distancia estoy aumentando el torque. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a aplicar muchísimo más fuerza de la que debo de tener. Por eso está ya pensada esta palanca para poder hacer el trabajo correcto sin generar ningún daño. Este sistema de bombeo, si lo vemos, es oval o un tanto... Es oval, ¿no? No es redondo, es oval. Pero con una palanca más larga voy a abrir el remache, la voy a empezar a deformar y corro un riesgo. Para eso está esta pieza aquí, que es un tope. El tirante es un tope para evitar que el sistema de bombeo se salga. ¿Qué pasa si se sale? Vamos a quitar el remache para observar. Quito el remache que sostiene el tirante. Liberamos el tirante y entonces si yo no tengo esa precaución de no deformar esta pieza, corro el riesgo de que se salga el sistema de bombeo y entonces la carga se va a bajar porque por aquí se va a salir el aceite de manera muy abrupta. Entonces hay que tener cuidado. A veces el utilizar otro tipo de palanca se nos hace muy normal, se nos hace muy común, pero desconocemos el riesgo que tenemos al utilizarla. Entonces es muy importante, este sistema de bombeo está diseñado con un gran margen de seguridad
pero es importante saber que no debemos deformar la manija del sistema de bombeo. Otro punto a resaltar es que todos los gatos van a traer un grabado. Viene con su fecha de fabricación, el mes en el que se realizó su fabricación y un número de serie. Entonces algunos de nuestros amigos no lo conocen, pero en uno de los costados del hexágono o el cilindro va a venir ese grabado para que ustedes sepan pues, cuánto tiempo tiene su gato operando. El sistema de bombeo es un diseño mexicano diferente a todas las marcas que encuentran en el mercado, en todo el mundo. Este diseño cuenta con doble bala de forma interna. Dos orificios, uno en la parte de abajo y uno en la parte lateral. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo genero succión, succiona por una bala e inyecta por el otro sentido y viceversa. Cuando yo estoy haciendo la inyección, cierro una y abro las válvulas. Empiezan esas válvulas check o dos balas de acero a trabajar de manera conjunta. Los gatos normalmente lo traen en la base como tal, pero en el caso del diseño mexicano viene integrado en el sistema de bombeo. Eso nos hace una marca diferente y sobre todo, si tienen algún problema con el sistema de bombeo, es muy fácil reemplazarlo sin necesidad de abrir el gato y aquí ya vienen los sistemas check. Les comento, el sistema de bombeo se vende como refacción, lo pueden encontrar en los centros de servicio y se vende así. Ya viene integrado, tirante, manija, hexágono, con los checks ya integrados, así tal cual como lo ven, así se vende. Tal vez viene color acero, ya ustedes decidirán si lo pintan o no, pero es una refacción que se vende como tal. Así es, amigos. Otro punto importante a considerar es la llave de liberación. La llave de liberación, ahorita la voy a desmontar. Normalmente para que el gato baje se le da entre una o dos vueltas sentido antihorario. No le demos más, porque si le damos más, la misma carga que tiene el gato va a provocar que salga volando, y en los modelos que traen bala, como los modelos Tamer, si la perdemos y no la volvemos a colocar, seguramente no va a funcionar. Porque es una válvula, a final de cuentas, si no cierra, el gato no sube. En el caso de los Mikkels, traen una válvula diferente, o una llave de liberación diferente, que es de tipo cónica. Entonces esta llave hace un sello mucho más fácil, pero vamos a tomar en cuenta que aquí, de manera interna, tiene un empaque. Si ese empaque, si yo saqué mi llave por error, se recorre y ya no permite que la llave llegue hasta el fondo, daría el mismo efecto que si yo no la cerrara y quisiera que mi gato subiera. Por más que la apriete, si el empaque no está hasta el fondo, no lo voy a lograr. Aquí la voy a colocar, solamente con presión, y vuelve a agarrar rosca. ¿Por qué? La pude meter con la mano sin mayor complicación, estoy roscando. Eso quiere decir que mi empaque está en la posición adecuada. Es importante recordar que este tipo de pláticas o demostración es netamente ilustrativo para que ustedes conozcan los componentes principales de un gato, las recomendaciones, cuáles son los elementos que no se deben de deformar y sobre todo que sepan que todos los empaques que trae un gato, desde el tapón ombligo, el tapón de la llave de liberación, los empaques para el tubo cámara, el sistema de bombeo como tal, todo se vende como refacción. Inclusive todos los empaques vienen en un solo kit. No te tienes que preocupar por el nombre o decir, ay, es que quiero el que va en la tuerca. Quiero el kit para el GH20 de 20 toneladas o para el Mikkels de 20 toneladas, de 12, de 8, del modelo que ustedes necesiten. Ya va a venir en una bolsa sellada con todos los componentes que necesitan para hacer un, como le llaman, un reveal, un overhaul de un equipo como estos, desarmándolos, limpiándolos, cambiando todos los elementos y apretando los componentes al torque adecuado, el gato vuelve a funcionar de la manera correcta. Sobre todo el cilindro o el tubo camisa es un equipo que lleva un torque específico. Si nosotros no lo apretamos al torque específico, cuando le pongamos la carga vamos a tener fuga interna y el aceite va a salir en lugar de que el equipo suba y simple y sencillamente no va a sostener carga. Vamos a platicar un poco acerca de cuáles son los barrenos que vienen en nuestra base. La base es de fundición gris y vamos a tener un barreno aquí que sería la parte interna del cilindro. Este es el barreno de inyección. El que está más cercano a la llave de liberación es el barreno por donde el aceite va a regresar hacia nuestro tubo externo o el tubo cámara,
Y este barreno que está aquí es el barreno de inyección, que quiere decir que el aceite que está depositado aquí afuera, cuando nosotros bombemos, por aquí lo va a succionar, va a salir por la parte de abajo, va a entrar por una parte lateral y va a salir por aquí para que el pistón comience a subir. Cuando yo abro mi llave de liberación, regresa por este mismo barreno, regresa al sistema de bombeo, pero en lugar de regresar por este barreno de succión, regresaría por el barreno de liberación. El aceite regresa a esta parte y el pistón comienza a bajar. Así es como está integrado un gato de botella, así es como funcionan los barrenos de la base. Como les comenté, si quieren saber la fecha de fabricación, viene grabada en un costado del hexágono. Y también pueden verificar que la base no tenga una soldadura aquí. Los que tienen soldadura en esta parte son los equipos más antiguos. Los equipos más modernos únicamente traen unas balas de acero para sellar las perforaciones que se hicieron en el maquinado, puesto que hay que llegar desde aquí hasta acá para generar las venas de lubricación o los conductos o los pasajes de aceite. Entonces así se puede identificar perfectamente los componentes del equipo como tal, recordando la base, el cilindro o tubo camisa, el tubo cámara o la botella, el sistema de bombeo como tal, la tuerca de amarre que va a ir en la parte superior y nuestro pistón de levante, que en este caso es una barra sólida de acero. Es muy importante poder identificarlos y sobre todo que si reemplazan los componentes sean por refacciones originales. La verdad, los costos son muy accesibles. Pueden realizar la reparación en los centros de servicio autorizados, o si alguien tiene los conocimientos necesarios, lo puedes llevar a cabo en tu taller siempre y cuando ponga las refacciones adecuadas y sobre todo el torque por temas de seguridad. El torque que debe de llevar este tipo de cilindro y el torque que debe de llevar esta tuerca es uno de los principales, así como el torque al que se aprieta el sistema de bombeo. Un sistema de bombeo que no esté bien apretado provoca que el gato no retenga su capacidad, que no pueda levantar, o si levanta, el gato tiende a bajarse. Causas por las que un gato no sube: sí, efectivamente, falta de aceite. Causas por las que un gato no sube a su totalidad, porque solamente tenga cierta capacidad y no su volumen total. Sistema de bombeo flojo, como lo comenté. Llave de liberación que no esté cerrada en su totalidad, o que no tenga la bala, o que no tenga el empaque en la posición correcta. Tubo mal apretado, o un tipo de aceite no adecuado. Entiéndase que la recomendación siempre va a ser utilizar el aceite que especificamos de origen, Michels GH2000, o en su defecto hidráulico ISO 68 o ISO 32 o SAE 10. Son las viscosidades comerciales en las que lo pueden encontrar dentro de la República Mexicana. La cantidad viene especificada en su manual. Y sobre todo, tener en cuenta cómo hacemos el relleno. Ahorita mi amigo Efraín les va a volver a explicar cómo se realiza la purga, en lo que yo armo prácticamente muy rápido este equipo para mostrarles otra cosa. Efra, platícanos, ¿cómo se hace la purga? Ok, y en la primera vamos a quitar un poco el botón ombligo. Tal cual. Abrimos nuestra llave un poco y hacemos 15 bombeos. Listo, ya que lo hicimos, volvemos a asegurar nuestro botón ombligo, cerramos y levantamos. Una vez que estemos a la altura máxima, una vez más, botamos un poco nuestro botón ombligo. Lo dejamos un poco y bajamos de nuevo.
Y así sería nuestra forma de realizar la purga. Así es. Otra duda que normalmente llega a ocurrir es cómo rellenar un gato. Lo vamos a poner en esta posición. Aquí está el orificio donde va el tapón ombligo. Yo lo puedo quitar. Con ayuda de un embudo puedo agregar el aceite. Pero ¿qué pasa si no tuve la precaución de medir la cantidad que le agregué? Muy fácil. Lo levanto, lo inclino un poco y en ese momento debe de salir. Ese es mi nivel adecuado. Pero ¿qué pasa? Si yo le sigo agregando aceite, puedo llenar todo el volumen de la botella y por último coloco el tapón ombligo. El tapón, al generar un buen sello, va a facilitar que el aceite no se salga. Si yo lo levanto, el aceite no se va a salir, sin embargo este volumen está lleno de aceite. Cuando yo comience a bombear, va a subir mi gato, el problema va a ser bajar. Como tiene un excedente de aceite, el aceite va a impedir que el gato baje de la manera correcta. Por eso es muy importante respetar el nivel máximo. Si tengo menos aceite, el gato sube menos. Si tengo más aceite, el gato no puede bajar. Respetemos el nivel máximo de aceite. En los gatos de patín, a diferencia del de botella, no lo vamos a poder inclinar, pero sí, si quitamos el tapón, va a venir en esta forma. Dentro vamos a ver el tubo interno. El aceite debe de cubrir el tubo interno, moviéndolo un poco. Ese es su nivel adecuado. Por último, en los gatos de botella, nos han preguntado si pueden funcionar de manera horizontal. Normalmente un gato está pensado para trabajar en esta posición, que es vertical. De manera horizontal, sí, pero hay que tener dos precauciones. La primera, si yo lo coloco en esta forma, ¿qué va a pasar? El aceite se viene hacia abajo, tengo la opción de mover el sistema de bombeo y va a comenzar a salir mi pistón. Pero si yo lo pusiera así, todo el aceite está abajo y arriba no hay nada de aceite, solamente hay aire. Si mueves el bombeo, Efra, al momento de bombear solo bombearía aire, no va a salir la barra. Entonces sí funciona, pero el sistema de bombeo tiene que estar hacia abajo. La segunda precaución, que es una de las muy importantes, es cómo alineamos la base con nuestra carga. La base tiene que estar perfectamente soportada de manera perpendicular y nuestra carga de igual manera en la cabeza del pistón. Si no lo hago de esa forma, puedo llegar a doblar el gato, a deformarlo o que se quede bloqueado, porque el pistón se incrustó dentro del cilindro por no haberlo alineado de la manera correcta. Prácticamente sí funcionan, son más de manera emergente. Si queremos trabajar de manera horizontal, existen los Porto Powers, que esos equipos funcionan en cualquier posición, pero el gato de botella nos puede servir, sí, con el sistema hacia abajo y teniendo mucho cuidado cómo aplicamos la carga en el pistón y cómo calzamos la base del equipo como tal. Con esto cerramos la recomendación de gato de patín del modelo pequeño 2 toneladas con un general de los gatos de botella. Más adelante vamos a ver otros modelos de doble sistema de bombeo de los gatos de patín, pero pues siempre trayendo las mejores recomendaciones a nuestros amigos de la Caravana del Mecánico. Ok, pues yo igual quisiera comentar. Muchas veces nos encontramos en caravana con los compañeros mecánicos que nos dicen, oye, tu gato está muy feo. La otra vez lo dejé sosteniendo un auto toda la noche. Entonces recordarles que los gatos son una herramienta de levante, no son recomendables para que los dejen cargando toda la noche. Para eso les recomendamos mucho las torres. Entonces recuerden, sus gatos son solamente para levante y no para tolerar cargas durante mucho tiempo o largos tiempos. Exactamente, Fra, qué buen punto acabas de tocar. ¿Por qué? Porque como si nosotros levantamos carga, es la función normal de un gato, pero al dejarlos ahí cargando, están trabajando los empaques a su máxima capacidad todo el tiempo. Entonces si lo dejamos 2, 3 o hasta una semana, dependiendo del tipo de taller a lo que se dedican, si son reparaciones que llevan mucho tiempo y solamente dejamos los equipos soportados en los gatos, los vamos a tener trabajando de manera innecesaria. Apóyense mejor en los soportes, en las torres como tal, para que el equipo no se desgaste de manera prematura y de manera innecesaria. Como les comento, no es necesario que un gato esté cargando porque vamos a generar daño interno o desgaste prematuro. Y recordar hacer los mantenimientos dependiendo del uso, si es esporádico o si es constante. Sobre todo el tema de los empaques y el aceite es uno de los principales factores que hay que tener en mente,
pero normalmente van en lapsos de 1 año o 600 horas de uso. Amigos, como les habíamos comentado, ahora vamos a ver el modelo GPUB 2, que es un gato extra bajo de 2 toneladas, pero tiene una característica especial que tiene doble sistema de bombeo y un pedal de levante. En especial vamos a platicar sobre todo el largo del chasis nos permite llegar debajo de muchos vehículos, sobre todo deportivos. Estamos hablando que tenemos una altura mínima de 7 centímetros. Podemos pasar por debajo de los estribos fácil de vehículos como BMW, Mercedes o inclusive Porsches para poder llegar a las partes reforzadas del chasis donde lo podamos levantar y sobre todo que tenemos un rango de levante bastante amplio. Vamos a comenzar primero con la purga. Ya conocemos las partes del chasis como tal, como les platicó Efraín con el modelo de 2 toneladas corto. Este es un modelo Mikkels GPUB 2. Aquí la llave de liberación viene prácticamente integrada en la palanca, que son los gatos más comunes o más modernos. Si giro hacia la derecha o sentido horario, cierro mi llave. Si giro hacia la izquierda un par de vueltas, abro mi llave de liberación. Y en este caso, aunque genere bombeos, aquí inclusive se escucha cómo recircula el aceite, pero no levanta mi brazo. Vamos a cerrar la llave. Ahora sí, conforme yo bombeo. ¿En cuántos bombeos sube aproximadamente este gato? De 6 a 7 bombeos. Así es, 7 bombeos para que llegue a su altura máxima. Recordemos que el pequeño de 2 toneladas llegaba en 32 bombeos. 32 bombeos. Aquí con solo 7 bombeos completos de la palanca vamos a llegar a su altura máxima. Como ven, es una altura bastante buena para poder levantar vehículos, para acceder hacia sus mecanismos o sus partes bajas, suspensión, motor, dependiendo de lo que querramos arreglar. Es un gato que se presta perfectamente. Ahorita que ya vimos cómo funciona, vamos a mostrar la parte de debajo del brazo. Solo un poco, Efra. Vemos la unidad hidráulica, 2 resortes de retroceso. Aquí viene el pistón y algunas partes reforzadas del brazo que permiten mantener esta altura y sobre todo con esa capacidad para que no se vayan a deformar. Vamos a abrir la llave para que baje. Un par de vueltas es más que necesario. Los resortes hacen la función de retroceso. Para el caso de la purga, vamos a abrir el tapón de llenado o tapón ombligo. Solo un poco, lo vuelvo a cerrar. Abro mi llave, en posición abierta y voy a bombear unas 10 o 15 veces para que el aceite recircule, quede en la parte superior de la botella y cuando yo abra el tapón salga el excedente de aire. Una vez que lo hice, abro mi tapón, vuelvo a cerrar y aquí ya quedaría purgado. Sin embargo, si quiero que quede excelentemente purgado, cierro mi llave, vuelvo a levantar a su altura máxima. Ya que está en mi altura máxima, ¿cómo me doy cuenta? Porque aunque yo bombeo, se genera este movimiento que les platicábamos. Yo bombeo, aquí estoy bombeando fuerte. Para que vean este movimiento que sube y baja, como les platiqué con el gato de botella, llega a un punto en el que el pistón, aunque intente salir más, trae un barreno en el que el aceite recircula, sin embargo ya no baja, aunque tenga carga de esta altura. Volvemos a abrir el tapón de llenado, el tapón ombligo. Una vez que lo abrimos, lo vuelvo a cerrar. Abro mi llave o mi palanca, en este caso un par de vueltas, permitiendo que baje a su altura mínima el brazo de levante y volvemos a abrir el tapón. Aquí inclusive escuchamos cómo sale el excedente, lo cierro y ya estaríamos con un equipo perfectamente purgado. Recordamos cómo se revisa el nivel. Aquí observamos varios tapones en la base del equipo, esos no se deben de mover. Normalmente son 2, uno nos va a permitir la capacidad de carga del gato y el otro nos va a dar el ajuste o la calibración en cuestión a la
dureza de la palanca. ¿Cómo es la dureza? Es el flujo de aceite que vamos a mandar, si vamos a mandar poco o vamos a mandar mucho. ¿Eso de qué va a depender? Bueno, en principio vamos a girarlo, Efra, para que lo podamos ver por la parte de atrás y que nuestros amigos nos puedan entender mucho mejor esta parte. Tenemos dos sistemas de bombeo, no solamente uno como es el sistema tradicional. Aquí, al presionar la palanca, ambos suben y bajan de manera simultánea. Sin embargo, el diámetro es mayor en uno que en otro. El pistón de mayor diámetro va a ser el pistón de aproximación, que es el que vemos aquí, porque el cuerpo del cilindro se ve mayor. Y el pistón de menor diámetro es el pistón de carga. Recordemos, la fórmula de presión es fuerza sobre área. Si tenemos la misma fuerza aplicada a través de la palanca, sin embargo cambia el área del tamaño de los pistones, en el que tiene más área vamos a tener una menor presión, en el que tiene menos área vamos a tener mayor presión. Sin embargo, al tener más área, el bombeo de aproximación va a mandar muchísimo más cantidad de aceite que nos permite que el gato levante muy rápido. Una vez que ya llegue a donde comienza la carga, el de menor diámetro nos va a dar la suficiente presión como para seguir haciendo el levante y llegar a su capacidad máxima del equipo. Es muy importante tener precaución. Cuando yo muevo el equipo en mi taller, normalmente hacemos esto, empujamos la palanca, pero ¿qué pasa? Con el mismo uso se va venciendo la barra que une el chasis y esta palanca cada vez se hace más hacia el frente y salen más o suben más los pistones. Cuando los pistones suben más, al momento de yo regresar mi palanca, los puedo doblar y van rayando los cilindros, comienzan a fugar o en su defecto se quedan pegados, ya no vuelven a regresar a su posición normal. ¿Cuál es la recomendación principal? De preferencia jalar los gatos hacia atrás. Si yo voy a mover mi equipo, jalo mi equipo de la palanca. Si yo necesito empujarlo, entonces no lo empujo de esta manera. Bajo un poco la palanca y entonces ahora sí puedo empujarlo hacia el sentido que yo quiera, pero al bajarlo estoy protegiendo mis pistones, estoy protegiendo la barra que une el chasis. Esa es una de las recomendaciones básicas para prolongar la vida de los equipos. Ya muchas marcas manejan este tipo de bombeos. En Michels todos los gatos de patín ya de chasis largo como este que vemos aquí vienen con el sistema doble de bombeo de aproximación y carga integrados en un solo zócalo o base de la palanca para poder generar un levante sumamente rápido. Vamos a volver a ponerlo de este lado, por favor, Efra. En adición, este modelo ven que cuenta con un pedal. Este pedal sí no es común, no todos los gatos lo tienen. Entonces un pedal de levante rápido, que si la llave o palanca está en posición de cerrado, puedo utilizar el pedal para que suba de manera muy fácil, muy rápida, muy práctica. ¿Para qué me sirve el pedal? Si yo estoy en una posición en la que me quedó el vehículo cerca de la pared o cerca de otro auto, donde no puede alcanzar a bajar mi palanca, recuerden que esto lleva una extensión, si no alcanzo a bajar para bombear, me puedo apoyar del pedal. Entonces con el pedal voy a hacer la aproximación y ya que llegue al punto donde comienza la carga, me apoyo con la palanca. Pero ese modelo GPUB 2 trae esta versatilidad, no solo bombea con la palanca, sino también con el pedal. Sin embargo, muchos me dicen, oye, es que ya cuando comienza a levantar el coche el pedal se pone duro. Sí, porque solo es de aproximación, no es de levante. Para levantar sería estrictamente usando la palanca. Pero ya es más fácil. Vean aquí cuánto estoy recorriendo. Prácticamente con 45 grados sigo generando suficiente presión como para que suba el gato. Realmente con poco bombeo el gato sigue subiendo. Otra cosa que nos han pedido mucho es que nuestros gatos cumplan con cierta función. En la posición cerrada, a veces los metemos debajo de vehículos muy grandes, en los que a veces los estribos pueden llegar hasta esta posición, entonces nos queda muy poco rango para bombear. Sin embargo, que nuestros gatos levanten aún con la palanca muy abajo.
Vean, aquí estoy moviéndola muy poco y sin embargo está levantando gran cantidad de distancia en muy poco tiempo. Estamos hablando de 1 pulgada prácticamente lo que lo estoy moviendo y sigue subiendo el gato muy fácil, muy rápido, que es un punto que nos han pedido que los diseños de nuestros gatos vengan de esta manera, que con la palanca hasta abajo bombeando poco suban y con la palanca hasta arriba bombeando poco sigan subiendo, si es que yo no tengo el espacio suficiente, porque no todos cuentan con un pedal tan práctico como el GPUB 2. ¿Me ayuda, Cefra, a volver a explicar la purga, por favor? Claro, primero bajamos. Debe de estar. Ese sonido que se escucha es un sonido de recirculación de aceite. Internamente regresa del pistón o del cilindro hacia la cámara exterior nuestro aceite. Entonces es normal que se lleguen a escuchar así. Ok, abrimos nuestro seguro, bombeamos 10 o 15 veces. Vamos aquí. Inclusive escuchamos el aceite y se puede ver el brazo como intenta subir, pero al no estar cerrada la llave no se genera el levante. Cerramos y subimos. Recordemos, este tipo de equipos o herramientas necesita aceite hidráulico. GH2000 Michels lo encuentran en todos nuestros distribuidores, tiendas autorizadas. Si no tienes en tu localidad, puedes buscar aceite tipo hidráulico ISO 68, ISO 32 o bien el SAE 10. Es importante recordar que mientras menos viscoso es un aceite que fluye más rápido. El equipo subiría y bajaría más rápido, pero también al ser menos viscoso, cuando hay desgaste, es más fácil que comience a haber fuga interna con uno de baja viscosidad. Por eso es que les damos diferentes rangos con diferentes viscosidades, en función también a la edad de tu equipo. Si tu equipo ya tiene algunas horas de uso o años de uso, lo ideal es usar un SAE 10. Si tu equipo es nuevo o con poco uso, puedes usar el ISO 32, que va a funcionar muy bien. Ok, ya que lo tenemos arriba de nuevo, volvemos a aflojar un poco nuestro seguro. Lo dejamos un poco. Aflojamos nuestra palanca o la llave de liberación. Recuerden, un par de vueltas es más que suficiente para que el brazo, por la acción de los resortes de retroceso, baje de manera autónoma, aunque no tenga carga en este caso, ¿no? En el caso de los gatos de botella sí habría que apachurrarlos. Pues por nuestra parte es todo con esta recomendación. Nos vemos en la siguiente caravana del mecánico. Ha sido un placer. Su servidor, Guillermo Tovar. Y Efraín, los esperamos. Gracias.